Hermanos, Dios les bendiga. Con gran gozo continuamos nuestra serie La Supremacía de Jesucristo, basada en la carta a los Hebreos. Hoy estaremos citando el capítulo 4, versos del 1 al 13. De manera introductoria, nos conviene recordar que el autor, de una forma extraordinaria, está presentando a Cristo exaltado, muy por encima de las figuras más relevantes del pueblo de Israel, mencionadas en el Antiguo Testamento. Esto era necesario, pues los creyentes hebreos, que habían salido de un sistema de creencias basado más en las tradiciones judías que en la fe cristiana, ahora estaban siendo tentados a volver atrás. Ante las persecuciones presentes por causa del Evangelio, era un acto de inmadurez espiritual y una rebelión contra Dios dejar de escuchar su voz. Nosotros hoy quizás no tengamos un trasfondo semejante, pero la tentación de quitar nuestra vista de Jesús y dejar de escucharle a Él pueden llegar a diario. En el capítulo 3, el verso 1, el Espíritu Santo, por medio del autor de esta carta, le dice a los cristianos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Al considerar a Cristo como superior a los ángeles, superior a Moisés y mayor que Josué, tal como veremos dentro de unos minutos, deberíamos poner nuestra fe en Él para tener la motivación correcta y obedecer a los por tantos que encontramos en nuestro pasaje de hoy. El primer por tanto está en el verso 1 y dice: por tanto, temamos. El segundo se encuentra en el verso 6. Por tanto, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El tercero en el verso 9. Por tanto, queda un reposo. Y el último lo leemos en el verso número 11. Por tanto, esforcémonos para entrar en su reposo. En pocas palabras, el autor, luego de presentar a Cristo, les está diciendo: témanle a Él, escuchen su voz, celebren todos los días su triunfo y esfuércense por entrar en su reposo. El autor en este pasaje presenta a Cristo superior a Josué. El relato de Génesis: Dios reposó el séptimo día de toda su creación y se deleitó en todo lo que había hecho. Más adelante, el hombre, por causa de la desobediencia, entra en un mundo de hostilidad y fatiga sin Dios. Al paso de los años, como parte del plan de Dios, Moisés liberta al pueblo de la esclavitud, guiándolos a una tierra de reposo. Estos no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Más adelante es Josué quien guía a la siguiente generación hacia un reposo momentáneo. Todo esto era una figura de lo que vendría después, ya que Josué no podía darles el reposo que ellos necesitaban. En cambio, Cristo entró en el reposo de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30, leemos: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Él completó la obra de salvación y reposó, porque la obra está completa. Se ha sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y honra por los siglos de los siglos. Por esta razón, se mantiene la promesa de Dios para su pueblo de que queda un reposo sagrado. Los creyentes que con Josué entraron a la tierra prometida debieron mirar más allá de Canaán y valorar la tierra no tanto por su valor material, sino porque era imagen y símbolo de la herencia espiritual. Por consiguiente, cuando tomaron posesión de ella, no debían haber reposado como si ya hubiesen alcanzado la cúspide de todos sus deseos. Por el contrario, deberían haber contemplado el reposo futuro que les esperaba con la promesa de un perfecto Josué, nuestro Señor Jesucristo. Jesús ha garantizado para todos los que confían en Él un reposo eterno, donde todos los enemigos serán vencidos y nos encontraremos con Dios en la patria celestial que ha preparado para nosotros. Con esto en mente, entonces podemos ir al verso 1, donde se nos dice: por tanto, temamos, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado. Los hebreos estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio, pues al creer en Jesús,
no eran aprobados por muchos, ni bien vistos por las autoridades. De aquí que estaban siendo tentados a regresar a los ritos y prácticas judías, abandonando así la fe cristiana. Por ello el autor les hace mirar hacia Jesús y desafiarlos a temerle a Él. La exhortación a temerle viene acompañada con la promesa de entrar a su reposo. En mi opinión personal, cuando estos creyentes leyeron esta carta, de seguro que recordaron historias del Antiguo Testamento. Permítame mencionarle y citar lo que dice la Biblia al respecto. La primera es cuando Moisés guió a sus antepasados a cruzar el Mar Rojo. Y la segunda, cuando Josué guía a la siguiente generación a cruzar el Jordán. Allí Dios le dice que levanten 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de Israel, para que quede un recordatorio. Además les dice que hablaran constantemente de todos los milagros a sus hijos y a los hijos de sus hijos. En esta misma historia hay dos textos que quiero compartir. En el libro de Josué, capítulo 4, verso 14, dice: aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. A través de los poderosos hechos que Dios hizo por medio de Moisés y Josué, el pueblo de Israel llegó a respetar a sus líderes. Pero el propósito se extendía mucho más allá. Miremos cómo dice un poco más adelante, en el mismo capítulo, el verso 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. ¿Han notado lo que el escritor de Hebreos quiere hacer en el corazón de sus hermanos creyentes? Al presentar a Cristo como superior a Moisés y a Josué, ellos deberían haber caído rendidos a los pies del libertador que les ofrecía un reposo especial. Les pone además el ejemplo de cómo la buena noticia, el mensaje de salvación, le fue predicado a aquellos también, pero no les fue de provecho porque no la creyeron. Así establece un contraste diciendo: los que hemos creído en esa buena noticia, hemos entrado por la fe en ese reposo de Dios. Desde los días de Jeremías, Dios había prometido un nuevo pacto. En el libro de Jeremías, versículo 40 del capítulo 32, dice: haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. A pesar de la fidelidad de Dios, sus padres invalidaron el pacto antiguo debido a la incredulidad del corazón. De ahí la necesidad de un mejor pacto, donde Dios mismo diera cumplimiento por medio de su Hijo. En Jeremías 31, allí Dios promete con su nuevo pacto un cambio de mente y de corazón. Esa promesa nos alcanza a nosotros también. De manera que temer a Dios impacta todas las áreas de nuestra vida. El que teme a Dios toma decisiones valorando la opinión de Dios por encima de los deseos personales. Ese temor hacia Dios y su palabra es inducido por Dios mismo y no deja que nos apartemos de Él. Así podemos reflexionar. ¿Es Dios quien gobierna tus impulsos? ¿O es la incredulidad de un corazón no temeroso de Dios? Pasemos entonces al siguiente, por tanto. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, puesto que faltan algunos por entrar en su reposo, y aquellos a quienes se les anunció no entraron por su desobediencia. Ahora el autor dice: por tanto, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios ve tan seriamente la desobediencia que castigó a los incrédulos. Ahora bien, por naturaleza, todos somos incrédulos, endurecidos por el engaño del pecado. Nuestros pensamientos y deseos son malos. Dios está mirando nuestro corazón y puede ver más suciedad y desorden de lo que nosotros mismos somos capaces de percibir. Es por eso que toma la iniciativa de enviar a su Hijo para librarnos de nuestra culpa, cargándola a Él
y luego asegurar para sus hijos un lugar de reposo junto al Padre. Si oyes hoy su voz, no te resistas. La palabra de Dios corta de un tajo la maldad, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, cambiando nuestros deseos desenfrenados por los deseos divinos. Nuestro siguiente, por tanto, dice así: esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. El cristiano es responsable de responder con acciones ante la verdad de un reposo prometido. Si nuestro mayor problema delante de Dios ha sido resuelto por medio de Jesús y nos espera un lugar de bendición junto a Dios, deberíamos escuchar atentamente su voz y hacer nuestro mayor esfuerzo por no caer en desobediencia. Procuremos entrar en ese reposo, en el reposo de Dios. Este reposo podemos decir que es un lugar donde Dios se encontrará con su pueblo. En otros pasajes de este libro se le llama reposo a patria o ciudad. Ese será nuestro mayor bien, nuestra definitiva unión con Dios. Él ha querido cargarnos en sus brazos de amor y llevarnos al lugar más confortante que puede existir, a su presencia. Al esforzarnos para entrar en ese reposo, deberíamos descansar en la supremacía de aquel que ha reposado porque su obra está completa. De esta manera, mis hermanos, Cristo ha garantizado nuestro reposo. Hermanos, tenemos un descanso divino, reservado. Sin embargo, Dios nos invita a disfrutar diariamente de un adelanto de esa bendición hasta que se complete nuestra redención en el cumplimiento de los tiempos. Ya hemos entrado en su reposo por medio de la fe y nuestras acciones deben mostrar que esperamos ese reposo porque la promesa permanece, pues quien lo prometió es fiel. Por tanto, dice el verso 9, queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Y este verso tiene una connotación un poco diferente al resto de los versos donde se menciona el reposo. Aquí se usa en el sentido de observar el descanso señalado el día de reposo. Esta idea nos sugiere el gozo festivo que rodea una celebración sabática, donde el pueblo de Dios participa en la alabanza y la adoración. Puesto que Dios ha provisto un lugar de descanso eterno para nosotros, podemos celebrar desde ya esa gran bendición y desbordar en alabanza y adoración cada día, porque Cristo trajo la paz y el reposo para nuestras vidas. Este día que celebramos su victoria y recordamos sus promesas es un adelanto de lo que viviremos en ese lugar de reposo que Dios ha preparado, aunque ciertamente con Él será muchísimo mejor. Celebremos juntos y demos gloria a Dios, porque si entramos en su reposo es porque Cristo lo ha garantizado. Dios les bendiga.